Señor Intendente Municipal, autoridades, vecinos, amigos. Cuando la señora directora de Cultura me invitó nuevamente a participar de este importante evento para todos los montenses, pensaba desde qué punto encarar esta charla. La vez anterior lo habíamos visto desde un punto de vista que estaba más relacionado tal vez a la estrategia, tal vez a cómo fue la campaña, como decía Martín hace un momento, a quiénes trajo Rosas hasta aquí y de aquí salieron hasta Choel y Choel, maestros, ingenieros, navegantes, que de hecho recorrieron tanto el Río Negro como el Río Colorado, lo marcaron. Llevó a Chiclana, quien trazó las primeras líneas de estos solares, aquí donde estamos justamente en este momento. Fue el encargado de la toponimia del lugar, de darse cuenta qué es lo que había, por dónde andaban. Además de esto, de llevar médicos, de llevar maestros, de tratar de alfabetizar a los pueblos originarios. Entonces decía yo, bueno, vamos a otro lugar. Tratemos de encontrar otra beta de esta Semana de la Federación, de esta fecha tan importante, esta fecha que mezcla de alguna manera la partida de la columna de la izquierda desde aquí de San Miguel del Monte, también con el aniversario del natalicio de don Juan Manuel de Rosas. Y decía cómo su intrepidez lo lleva a generar consenso que se traduce en poder. Y este consenso de Juan Manuel de Rosas que genera en la sociedad de la época es un consenso basado más en el sustantivo que en el verbo. Digo, más en el realmente hacer que en el decir hacer. Rosas, que viene de una familia acomodada, podríamos decir, de la época, más allá de su pelea con sus padres, esa famosa anécdota de su mamá le dice, bueno, nada de lo que tenés es tuyo, y se saca toda la ropa, se la deja y se retira desnudo a hacer su vida. De alguna forma supo reinventarse en esta empresa frigorífica que también tenía en estos campos. Por lo tanto, digo, se codeaba de alguna forma con la alta sociedad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no solamente con ese grupo social lo hacía. Sus años como trabajador rural, como dueño de la estancia de Los Cerrillos, le permitió relacionarse directamente con sus empleados. Y por eso digo que lo enfoquemos en el sustantivo y no en el verbo. No era una persona que solamente mandaba, era una persona que mandaba y hacía. Por lo tanto, aprendió, mamó de sus propios empleados el trabajo, el esfuerzo, el ejemplo. Y como ejemplo nos remontamos a la anécdota también del día que entró sin querer. Se había establecido que no se podía entrar a la iglesia con cuchillo. Sin querer él entra con cuchillo y cuando sale lo obliga a uno de sus empleados a castigarlo ya que había roto su propia norma. Entonces vemos cómo Rosas era una persona de decir pero también hacer. Y aquí ya tenemos consenso en dos clases muy pero muy importantes. Una clase que decide, que es la clase tal vez política, la clase adinerada de la época, pero también consenso en esa clase trabajadora, en esos peones rurales, en esos receros que trabajaban en su campo. De hecho, la guardia que nos acompaña justamente era parte de sus empleados. Imagínense la confianza que había generado en ellos, que daban la vida por él en cualquier batalla. Hasta ese momento entonces Rosas ya tenía
varios sectores sociales con los cuales había creado ese consenso. Y faltaba una parte, hablábamos recién, Martín hablaba en realidad, de los pueblos originarios. Y es ahí también donde Juan Manuel de Rosas sabe cómo ingresar, entrar y generar ese consenso. Es como se alía a distintos caciques, ¿sí? Podemos nombrar a Calfucurá, podemos nombrar a Pincén, podemos nombrar a varios, con los cuales va a entablar un diálogo, con algunos se va a llevar muy mal y los va a combatir, pero con otros se va a llevar muy bien y los va a ayudar. Le va a entregar vacunas, le va a entregar ganado, le va a entregar caballos, le va a entregar armas. Sin lugar a dudas que la campaña del desierto de 1833 se funda principalmente en ese consenso necesario con los pueblos originarios. Y fíjense el abanico de sectores sociales en los cuales Rosas genera ese consenso. Ese consenso, y tal vez este sea el punto de esta charla, que nos demuestra que la única forma, o por lo menos desde mi punto de vista, de realizar, de hacer, de crecer, es, sin lugar a dudas, mediante el consenso. A veces podemos diferir con el que está al lado, podemos pensar distinto. Sin embargo, nunca deberíamos llevar al extremo ese pensar distinto que nos haga no actuar en bien común. En este caso, en el bien común de la comunidad, ¿sí? Más allá de la redundancia del bien común de la comunidad. Rosas entendió eso y lo tradujo en esta campaña que fue hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y llegó hasta el Neuquén. Y no solo esto, que es muy importante y es que es el motivo por el cual estamos aquí, sino que también se me viene a la memoria aquel 20 de noviembre de 1845, donde generó también ese consenso necesario para enfrentar a las dos potencias más grandes del mundo, que eran Francia e Inglaterra. La batalla de la Vuelta de Obligados, sin lugar a dudas, también fue un punto de consenso entre quienes defendían a los ríos interiores de esta naciente república y los invasores que venían a tratar de vendernos hasta lo que no tenían. Para resumir, reitero esto de la necesidad que tenemos, tanto los montenses, los bonaerenses, los argentinos, de generar consenso. ¿Por qué? Porque el consenso nos va a hacer crecer, nos va a hacer ir para adelante. No creo, y de hecho estoy convencido, de que el individualismo no sirve para nada, de que el individualismo no nos hace crecer como país. Porque si cada uno tiramos solamente para nuestro lado, nos vamos a quedar solos tirando para nuestro lado. Así que los invito a reflexionar sobre esto, a recordar con orgullo la figura de Juan Manuel de Rosas, que es tan cercana a nosotros los montenses, y recordar esto, que para hacer es necesario generar los consensos necesarios. Les agradezco muchísimo la invitación, por supuesto, que esta Semana de la Federación, si el tiempo nos acompañe, pueda terminar de la mejor forma posible, disfrutando de todo, y nos vemos la próxima. Muchas gracias.